Gracias, Juan, por la invitación a conversar. Mi abuelo fue poeta, además de un hombre de prensa. Mi bisabuelo lo mismo, ¿no? Poeta del romanticismo. De modo que durante mucho tiempo yo pensaba que mi vocación hacia la literatura tenía que ver exclusivamente con un componente genético. Pero luego me hice la pregunta, o más bien llegué a la conclusión de que si eso fuera cierto, también mis hermanos y mis primos hermanos serían todos escritores, ¿no? Porque finalmente todos provenimos del mismo tronco. Y eso no es verdad, hay gente con distintas vocaciones. Entonces pensé durante mucho tiempo qué cosa, además del componente genético, podría haber favorecido en mí el surgimiento de la vocación hacia la escritura. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con un asunto que tiene que ver con el temperamento, ¿no? Yo soy el segundo hijo de tres, el hijo del medio. Y siempre el hijo del medio, aquí no quiero esbozar una teoría, pero es algo que creo profundamente, el hijo del medio es un hijo más contemplativo. Es un hijo que está atrapado entre dos afectos muy extremos y que desde ese medio, desde ese centro, aprende a ver el mundo con bastante más libertad y tal vez con bastante más curiosidad. De modo que creo que además del tema de sangre y además de la propensión, también algunos eventos durante mi infancia subrayaron esa misma vocación, como haber conocido muy temprano a un tío mío, lingüista, muy cercano a figuras emblemáticas de la literatura no solamente peruana, sino sudamericana o latinoamericana, mi tío Luis Jaime. Para que te hagas una idea, cuando Borges llega al Perú en el año 82, es Luis Jaime quien lo acompaña en la universidad, tipo muy vinculado con las letras. Él, cuando yo cumplí 15 años, me escribió una carta diciéndome: un tío es una isla hasta que se descubre. Te invito el lunes a tomar el té. Desde ese día, todos los lunes lo visité durante muchos años y en su biblioteca creo que yo que aprendí a leer fundamentalmente y luego tal vez a escribir. Pensaría mi respuesta a partir de cuáles fueron las lecturas que calaron en mí desde chico y que me hicieron desarrollar, ¿no? Poco a poco un interés mayor. Y nuevamente tengo que volver a la biblioteca de Luis Jaime, de este tío, porque de ahí salieron no solamente Las Mil y Una Noches o Robinson Crusoe o los cuentos de Alfonso Daudet, que fueron los primeros libros que me impresionaron, pero junto con eso también la poesía. La poesía surgió muy pronto. Tal vez porque, como te contaba, mi abuelo y mi bisabuelo habían sido poetas, entonces había ya un ruido, ¿no? El ruido de la poesía acercándome. Y entonces ahí desde Quevedo y Góngora por un lado, pero también la enorme tradición poética del Perú, ¿no? Con Vallejo, aunque en un primer momento quien más me tocó, el autor que más me fascinó fue Eguren, ¿no? Eguren, y después poetas más contemporáneos, César Moro, Javier Sologuren, Blanca Varela. Pero esos poetas y esos escritores en general estuvieron muy presentes durante toda mi adolescencia. A ver, yo creo que siempre hemos considerado a las guerras como hitos espaciados en la historia de la humanidad, cuando en realidad, si uno revisa teoría más especializada, se da cuenta que la guerra siempre fue la dinámica de la realidad durante muchísimos años. Heráclito la llamaba así, ¿no? La guerra es la dinámica de la realidad. Hay un estudio que a mí me sirvió muchísimo, ya no solamente para la escritura de mi última novela, sino en general, para empaparme, digamos, de este tema, que es un ensayo de Will y Ariel Durant, una pareja de antropólogos norteamericanos, que en los años 60 llegaron a calcular que en los primeros 2500 años de la humanidad, solo en 250 de esos 2500 no hubo conflictos. Es decir, el ser humano siempre tuvo esa propensión hacia la violencia, hacia la guerra. Esa era la manera de arreglar los desacuerdos. Lo que hemos aprendido en los últimos siglos, diría, es a evitarlos, a posponerlos, pero no a erradicarlos. La guerra está intrínsecamente asociada al ser humano, tal vez porque desde la creación, aceptando como la teoría válida, la teoría de la gran explosión, provenimos de un hecho violento. Y quizá estamos inconscientemente buscando reeditar esa violencia de maneras más bien absurdas, ¿no? Borges tiene una frase muy bonita, más que bonita, muy lúcida, en un cuento suyo que se llama Deuchas Requiem. Y ahí Borges dice, no hay nada en el mundo que no sea germen de un incendio posible. Si uno lee entre líneas, lo que se desprende de esa cita es: siempre van a existir coartadas, pretextos, excusas, si es que hay un poderoso que quiere justificar una invasión
o legitimar una agresión. De modo que la historia de la humanidad está plagada de eso, ¿no? De excusas, pretextos. Y de modo que lo que vivimos ahora no creo que sea muy distinto de lo que vayamos a vivir en los próximos 100 años. No sé si es una paradoja que se resuelva. Creo que los migrantes vivimos con esa paradoja y las sociedades terminan también aceptando esa contradicción. Necesitamos de ustedes, pero no estamos tan dispuestos a incorporarlos en la lógica de nuestras costumbres, ¿no? Creo que todo migrante vive siempre dos vidas, ¿no? La vida que dejó trunca en su país y que decidió no continuar intentando buscarse un mejor futuro que no siempre llega, ¿no? Es decir, la migración no es necesariamente sinónimo de provecho siempre, ojalá lo fuera. Entonces creo que es una contradicción que no se resuelve. Ser migrante es, como decía Julio Ramón Ribeiro, otro escritor peruano cuyos libros recomiendo mucho, es sobre todo ser un sujeto incómodo, ¿no? Por muy abiertos que sean los brazos de la sociedad que te acoge y por muy incluido que tú te sientas en esa sociedad, los problemas de ese país nunca van a ser los tuyos. A mí me interesa muchísimo la política española, la veo con delectación cuando hay cosas que me parecen dignas de admirar, si las contrasto con lo que ocurre en mi país. Pero incluso las tragedias de España no me terminan de atravesar tanto. En cambio, lo que ocurre en el Perú cuando matan a protestantes, cuando sale la gente a reclamar y la ningunean, a pesar de estar a tantos kilómetros de distancia, son temas que me siguen tocando, ¿no? La violencia que ocurre allá, tal vez porque se parece mucho a la violencia con la que crecí, sigue siendo para mí un tema muy personal. Yo no sé si ocurre mucho en España, tal vez sí, pero la sociedad peruana es una sociedad muy conservadora, muy tradicionalista, ¿no? Por lo menos la limeña. Y en ese tipo de sociedades se ve con agrado que los hijos continúen la vocación de sus padres, que sean como sucursales ideológicas de los padres. El hijo que piensa distinto del padre está mal visto, ¿no? Es como la oveja negra, es como el hijo desobediente. Y yo creo que los hijos desobedientes son más bien el síntoma de una educación con libertad. Creo que un hijo que discute a su padre es un síntoma que habla bien de ese padre, ¿no? Porque educó a ese hijo con la suficiente libertad como para generarse un discurso propio y una mirada del mundo singular. Cuando a mí me hacen el señalamiento a veces en redes sociales, ¿no? Tu padre, ¿no? ¿Qué pensaría tu padre si te escuchara opinar como opinas? Y yo digo, pues tal vez no le gustaría, pero nunca me censuraría, porque él me educó con esa libertad. De modo que yo aliento más bien a que haya diferendos ideológicos en las familias. Qué aburridas las familias donde se pregona un solo discurso, donde todos piensan igual y donde se aceptan las ideas sin discusión, ¿no? Ojalá tuviésemos hacia la discusión una actitud más positiva. Creemos que el conflicto es un problema, creemos que la discusión es un problema cuando son el corazón de la democracia, ¿no? El disenso saludable, como lo llaman algunos. Voy a tener que citar a Borges otra vez porque recuerdo haberlo escuchado en una entrevista decir que la lectura es placer. La lectura no se puede imponer. Y cuando viene un padre a decirte, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Luego se sorprenden cuando uno les pregunta, ¿pero tú lees? ¿No? ¿Te ven con libros? ¿Te ven cogiendo o te ven cogiendo la pantalla? ¿No? Que es la forma más automática de ahuyentar a tus hijos de la lectura, es con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que se lee mucho y tal vez se lee más que antes porque hay una disponibilidad de material como la que no ha habido nunca. El tema es no solamente qué cosa leen los chicos, sino cómo incorporamos sus intereses, por ejemplo, a las discusiones del aula. A veces se dejan fuera del aula los intereses de los chicos. Entonces, por ejemplo, si a los chicos les interesa leer Harry Potter, ¿no? Y se leen esos tochos de 500 y 600 páginas, pero esos temas nunca se discuten en el aula en nombre de que lean El Quijote o qué sé yo, cualquier obra clásica a la que tal vez hay que llegar después, ¿no? Entonces yo discutiría eso de que no se lee. Creo que los padres no pregonan con el ejemplo y la escuela no incorpora los intereses de los chicos. Esto es muy personal porque creo que cada autor y cada intelectual construye su propio
su propio discurso social. Hay quienes se sienten muy cómodos interviniendo todo el tiempo en el debate público, hay quienes nos replegamos un poco más. Y creo que en esta época de tanto ruido a veces conviene no dejar de señalar lo que hay que señalar ni de criticar lo que hay que criticar, pero creo que tampoco no todo es opinable, la gente no está esperando nuestra opinión acerca de todo. Entonces tal vez sí intervenir, pero saber cuándo intervenir. Hay un verso de una poeta italiana, Alda Merini, que dice: me gusta la gente que elige con cuidado las palabras que no dice. Siento que ese es el gesto audaz que le corresponde a un individuo de esta época. Callarse la boca un poco más y subrayar sus intervenciones públicas, pero eligiendo adecuadamente cuando hay que plantearlas.